Imagina por un momento la ciudad más grande y hermosa que hayas visto jamás. Ahora multiplica esa magnificencia por 10. Calzadas elevadas que se extienden sobre un lago cristalino, pirámides que tocan el cielo, jardines flotantes que alimentan a cientos de miles de personas, mercados donde se comercian productos de todo un imperio, templos cubiertos de oro y jade que brillan bajo el sol. Esta era Tenochtitlan en 1519, la capital del imperio azteca, una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo entero. Solo 2 años después, esa ciudad majestuosa sería reducida a escombros, sus templos destruidos, sus canales llenos de cadáveres, y su civilización devastada para siempre. Esta es la historia de cómo cayó Tenochtitlán, el principio del fin de uno de los imperios más poderosos que América haya conocido. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos comprender lo que era Tenochtitlán antes de su caída. Fundada en 1325 según la leyenda mexica en un islote del lago Texcoco, la ciudad había crecido durante casi 200 años hasta convertirse en una metrópolis que rivalizaba con cualquier ciudad europea de la época. Cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez, quedaron absolutamente pasmados. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados de Hernán Cortés, escribió que parecía algo sacado de las historias de caballería, que algunos soldados se preguntaban si no estarían soñando. La ciudad albergaba entre 200.000 y 300.000 personas, más que Londres, más que Sevilla, más que cualquier ciudad que estos españoles hubieran visto jamás. Tenochtitlan era una maravilla de ingeniería. Construida sobre un lago, los mexicas habían creado un sistema complejo de chinampas, jardines flotantes que producían múltiples cosechas al año. Estas chinampas no solo aumentaban la superficie cultivable, sino que también actuaban como un amortiguador ecológico y estético dentro del cuerpo de agua. Habían construido 3 calzadas principales que conectaban la isla con la tierra firme, con puentes levadizos que podían cerrarse para defensa. Tenían acueductos que traían agua fresca desde manantiales en las montañas, un logro crucial en una metrópolis rodeada de agua salobre. Las calles estaban organizadas en una cuadrícula perfecta, con canales que permitían el transporte en canoa. En el centro se alzaba el Templo Mayor, una pirámide dual dedicada a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. El palacio de Moctezuma era tan grande que Cortés afirmó que podría albergar a 500 nobles sin problemas. La vida cotidiana en Tenochtitlán era vibrante y compleja, marcada por un estricto código social, festivales religiosos frecuentes y un comercio incesante. Pero Tenochtitlán no era solo una ciudad hermosa, era el corazón de un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur. Los mexicas, comúnmente conocidos como aztecas, habían sometido a docenas de pueblos y ciudades-estado, exigiendo tributos masivos en forma de alimentos, textiles, jade, oro y, lo más importante, cautivos para los sacrificios rituales. Este imperio se mantenía no tanto por amor sino por miedo. Muchos de los pueblos sometidos resentían profundamente a los mexicas, pagando tributos enormes y viendo a sus mejores guerreros llevados a Tenochtitlan para ser sacrificados en la cima del Templo Mayor. Esta estructura de poder, basada en la dominación y el terror, sería uno de los factores cruciales que permitiría a un puñado de españoles derrotar a un imperio de millones. En 1519, Moctezuma Xocoyotzin era el Tlatoani, el emperador de este vasto imperio. Moctezuma II, como lo conocemos, era un hombre complejo, profundamente religioso, culto y obsesionado con los presagios. Y los presagios que había estado recibiendo no eran buenos. Durante años antes de la llegada de los españoles se reportaron eventos extraños, un cometa que atravesó el cielo, el Templo Mayor que ardió espontáneamente sin razón aparente, pescadores que trajeron un pájaro extraño con un espejo en la cabeza donde Moctezuma vio guerreros montados en bestias similares a venados. Hubo mujeres que lloraban en las noches advirtiendo sobre la destrucción que vendría. Moctezuma, criado en una tradición que daba enorme importancia a las profecías y los augurios, estaba profundamente perturbado, y entonces llegaron los españoles. En abril de 1519, Hernán Cortés desembarcó en la costa del Golfo de México con 11 barcos, alrededor de 500 hombres, 13 caballos, algunos cañones y perros de guerra. Era una fuerza ridículamente pequeña para enfrentar un imperio, pero Cortés era un hombre ambicioso, astuto y absolutamente despiadado.
Desde el primer momento, comenzó a hacer algo que cambiaría completamente el equilibrio de poder. Forjó alianzas con los enemigos de los mexicas. El primer gran golpe de suerte de Cortés fue encontrar a dos personas que se convertirían en sus armas más poderosas, más valiosas incluso que sus caballos y cañones. La primera era un español llamado Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado años antes en la península de Yucatán y había aprendido maya. La segunda era una mujer indígena llamada Malintzin, conocida por los españoles como Doña Marina o la Malinche, quien hablaba tanto náhuatl, el idioma de los mexicas, como maya. Con estas dos personas, Cortés podía comunicarse. Malintzin traducía del náhuatl al maya, Aguilar del maya al español. Malintzin se convertiría en mucho más que una traductora. Sería su consejera, su estratega cultural, su diplomática. Sin ella, la conquista probablemente habría fracasado. La Malinche jugó un papel esencial al informar a Cortés sobre las estructuras de poder locales, las disensiones internas del imperio y la geografía del territorio, permitiendo al español tomar decisiones estratégicas cruciales en cada etapa de su avance. Mientras Cortés avanzaba hacia el interior, hacia Tenochtitlán, iba reuniendo aliados. Los totonacas, cansados de pagar tributo a los mexicas, se unieron a él. Más crucialmente, la República de Tlaxcala, enemiga acérrima de los mexicas que había resistido todos los intentos de conquista, finalmente decidió aliarse con los españoles después de varias batallas iniciales. Los tlaxcaltecas proporcionarían miles de guerreros, conocimiento del terreno, inteligencia sobre las tácticas mexicas y suministros. Esta alianza no fue un simple sometimiento. Los tlaxcaltecas negociaron términos y vieron en los españoles una oportunidad de destruir finalmente a sus enemigos tradicionales. Moctezuma, mientras tanto, estaba paralizado por la indecisión. Recibía informes constantes sobre estos extranjeros que montaban bestias enormes, que tenían armas que escupían fuego y trueno, cuya piel era pálida como la muerte. Envió emisarios con regalos, tratando de persuadir a Cortés de que no viniera a Tenochtitlán, pero cada regalo de oro solo hacía que los españoles estuvieran más ansiosos por llegar a la fuente de tanta riqueza. Moctezuma consultó a sus sacerdotes y adivinos. Algunos relatos sugieren que consideraba a Cortés la manifestación de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada que, según la profecía, regresaría en el año Ceacatl del calendario mexica, que coincidía con 1519. Aunque este relato puede haber sido exagerado o incluso inventado posteriormente, lo cierto es que Moctezuma, por razones que todavía debaten los historiadores, no tomó medidas militares decisivas para detener a los españoles mientras aún estaban lejos y vulnerables. En noviembre de 1519, Cortés y su pequeño ejército, acompañado ahora por miles de guerreros indígenas aliados, entraron en Tenochtitlán. Moctezuma los recibió personalmente en la calzada de Iztapalapa. Los españoles quedaron asombrados por la magnificencia de la ciudad. Marcharon por amplias avenidas, pasaron por templos imponentes. Vieron el enorme mercado de Tlatelolco donde decenas de miles de personas compraban y vendían todo lo imaginable. Fueron alojados en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, un edificio tan grande que todos los españoles y sus aliados tlaxcaltecas cabían cómodamente. Pero Cortés sabía que su posición era precaria. Estaba en el corazón de una ciudad que podría movilizar decenas de miles de guerreros contra sus pocos cientos de hombres. Las calzadas que habían usado para entrar podían convertirse en trampas si los mexicas destruían los puentes. Necesitaba una ventaja, y la tomó de la manera más audaz imaginable. Una semana después de llegar, Cortés tomó a Moctezuma como rehén en su propio palacio. Es difícil exagerar lo extraordinario de este movimiento. Cortés, con solo un puñado de hombres armados, entró en el palacio de Moctezuma y lo acusó de estar detrás de un ataque a españoles en la costa. Exigió que Moctezuma viniera a vivir al palacio español como invitado. Hubo tensión, espadas desenvainadas, la posibilidad real de que todos los españoles fueran masacrados allí mismo. Pero Moctezuma, por razones que siguen siendo misteriosas, accedió. Quizás temía que la violencia en su palacio profanara el espacio sagrado. Quizás realmente creía que podía controlar la situación. Quizás estaba paralizado por sus propias dudas y supersticiones. Sea cual sea la razón, el emperador del imperio más poderoso de Mesoamérica se convirtió en prisionero de menos de 500 extranjeros. Durante meses, esta situación surrealista continuó. Moctezuma seguía gobernando formalmente pero bajo la supervisión de Cortés. Recibía a su nobleza, escuchaba casos legales,
mantenía sus rutinas religiosas, pero dormía bajo guardia española. Cortés, mientras tanto, exploraba la ciudad, aprendía sobre el imperio, identificaba las tensiones y resentimientos que podría explotar. Los nobles mexicas estaban cada vez más inquietos. ¿Cómo podían permitir que su emperador fuera cautivo de estos bárbaros extranjeros? La tensión crecía día a día. La situación explotó en mayo de 1520, pero no por las razones que Cortés esperaba. Recibió noticias de que una gran fuerza española había llegado a la costa, enviada por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, quien no había autorizado la expedición de Cortés y ahora enviaba una fuerza de casi 1000 hombres bajo el mando de Pánfilo de Narváez para arrestarlo. Cortés tomó una decisión característica. Dejó a Pedro de Alvarado a cargo en Tenochtitlan con 80 hombres y marchó rápidamente a la costa con el resto. En una batalla nocturna audaz, Cortés derrotó a la fuerza mucho mayor de Narváez y, en un golpe maestro de persuasión y codicia, convenció a la mayoría de los hombres de Narváez de unirse a él con promesas de oro y gloria. Pero mientras Cortés estaba ausente, Alvarado cometió uno de los errores más catastróficos de la conquista. Durante la celebración de Toxcatl, una importante festividad religiosa donde la nobleza mexica se había reunido desarmada en el recinto del Templo Mayor para danzar y celebrar, Alvarado ordenó a sus hombres cerrar las salidas y masacrar a todos los presentes. Las razones exactas siguen siendo debatidas. Alvarado afirmó que había descubierto un complot para atacar a los españoles, pero la mayoría de los historiadores creen que fue un acto de paranoia, codicia por las joyas que llevaban los nobles, o simple brutalidad. Miles de nobles mexicas, desarmados, fueron asesinados en una masacre que horrorizó incluso a algunos españoles. La ciudad estalló en furia. Los mexicas, que habían tolerado la presencia española en parte porque Moctezuma les había ordenado hacerlo, ahora atacaron el palacio español con furia implacable. Alvarado y sus hombres quedaron sitiados, sobreviviendo solo porque el edificio era masivamente fortificado y porque todavía tenían a Moctezuma como rehén. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlán en junio de 1520 con refuerzos, encontró una ciudad transformada en campo de batalla, puentes destruidos en las calzadas, canales bloqueados y un odio feroz hacia todos los españoles. Cortés intentó que Moctezuma calmara a su pueblo. El emperador cautivo subió a la azotea del palacio y habló a la multitud furiosa que lo rodeaba. Las crónicas difieren en exactamente qué pasó después. Las fuentes españolas dicen que los propios mexicas, enfurecidos por lo que veían como la sumisión cobarde de Moctezuma, lo apedrearon y que murió días después de sus heridas. Las fuentes indígenas sugieren que fueron los españoles quienes lo mataron cuando ya no les era útil. De cualquier manera, el emperador que había gobernado el imperio más poderoso de América estaba muerto, y con él murió cualquier posibilidad de negociación. Los nobles mexicas rápidamente eligieron a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma y un feroz guerrero que siempre se había opuesto a permitir a los españoles en la ciudad, como el nuevo Tlatoani. Cuitláhuac no tenía interés en negociar, quería expulsar o exterminar a todos los extranjeros. El asedio del palacio español se intensificó. Los mexicas atacaban día y noche, lanzaban piedras desde catapultas, disparaban flechas, intentaban quemar el edificio. Los españoles estaban muriendo de hambre, sedientos, heridos. Cortés se dio cuenta de que tenían que escapar o morir. Deja tu like, suscríbete y comparte. En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, una noche lluviosa y oscura que los españoles llamarían la Noche Triste, Cortés ordenó la evacuación. Construyeron un puente portátil para cruzar los cortes en la calzada y comenzaron a moverse en silencio absoluto por la calzada de Tacuba. Muchos soldados se habían cargado con tanto oro saqueado que apenas podían moverse. La columna era larga. Cientos de españoles, miles de aliados tlaxcaltecas, prisioneros mexicas, caballos, cañones y el tesoro robado fueron descubiertos. El grito de alarma resonó por toda la ciudad. Miles de guerreros mexicas, tanto en tierra como en canoas que llenaban los canales a ambos lados de la calzada, atacaron la columna en retirada. Fue una masacre. Los españoles cargados de oro se ahogaban en los canales cuando caían. Los guerreros mexicas los arrastraban para capturarlos vivos para el sacrificio. Los caballos caían, los cañones se perdían, los tesoros se hundían en el lago. Cortés luchó desesperadamente, cruzando el puente portátil que se rompía bajo el peso y tuvo que ser abandonado. Los que estaban en la retaguardia fueron casi completamente aniquilados.
Cuando el sol salió y los sobrevivientes finalmente alcanzaron tierra firme en Tacuba, Cortés, según la leyenda, se sentó bajo un árbol y lloró mientras contaba sus pérdidas. De los más de 1.300 españoles que habían entrado a Tenochtitlán, más de 600 estaban muertos o capturados. Todos los cañones se habían perdido, la mayoría de los caballos habían muerto. Miles de aliados tlaxcaltecas también habían perecido. Todo el tesoro estaba perdido. Parecía el fin de la conquista española. Los mexicas celebraron su victoria con sacrificios masivos de los prisioneros capturados en la noche triste. Enviaron partes de los cuerpos a las ciudades aliadas de los españoles como advertencia de lo que les esperaba. Muchas ciudades que se habían aliado con Cortés, creyendo que los extranjeros eran invencibles, ahora consideraban abandonar la alianza. Cuitláhuac había demostrado que los españoles podían ser derrotados y humillados, pero Cortés no se rindió. Mientras se retiraba hacia Tlaxcala, sus aliados más leales, tuvo que luchar contra un ejército mexica que lo perseguía. En la batalla de Otumba, el 7 de julio de 1520, en una llanura abierta donde normalmente la caballería española tendría ventaja, se enfrentaron a un ejército mexica enormemente superior. Cortés y sus capitanes se abrieron paso a través de las líneas enemigas en una carga desesperada, y Cortés personalmente mató al comandante mexica que llevaba el estandarte de batalla. Sin su líder y con su estandarte caído, el ejército mexica se retiró según sus tradiciones militares. Fue una victoria increíble contra todo pronóstico, y permitió a los españoles llegar a Tlaxcala. En Tlaxcala, Cortés se reagrupó. Durante meses planificó su regreso. Pero ahora tenía un aliado que los mexicas no podían derrotar, la viruela. La enfermedad, traída por los españoles a un continente que nunca la había conocido, comenzó a devastar la población. La viruela se extendió como fuego por Mesoamérica, matando a millones de personas que no tenían inmunidad. Cuitláhuac, el emperador guerrero que había derrotado a los españoles, murió de viruela solo 80 días después de asumir el poder. Fue reemplazado por Cuauhtémoc, un joven noble de 25 años que sería el último tlatoani de Tenochtitlán. La muerte de Cuitláhuac fue un golpe devastador para la moral y la organización militar mexica. Además de la pérdida del líder, la enfermedad causó una desorganización masiva en la cadena de mando y en la logística del imperio, debilitando fatalmente la resistencia antes del asedio final. Mientras la enfermedad devastaba el Valle de México, Cortés estaba construyendo una flota. Había hecho que sus hombres construyeran 13 bergantines, barcos pequeños pero suficientemente grandes para llevar cañones, que podrían ser desarmados, transportados sobre las montañas, y rearmados en el lago Texcoco. Esta sería la clave para su próximo asalto, ya que le daría el control marítimo del lago y la capacidad de lanzar ataques por sorpresa y cortar el suministro de la isla. También estaba reclutando. Más españoles habían llegado desde Cuba y otras islas del Caribe, atraídos por historias de oro, y crucialmente, más y más pueblos indígenas se unían a su causa. Texcoco, la segunda ciudad más grande del valle, se rebeló contra Tenochtitlán y se alió con Cortés. Ciudades que habían pagado tributo a los mexicas durante generaciones vieron una oportunidad de liberarse. La coalición indígena aliada creció hasta sumar decenas de miles de guerreros, superando con creces el número de soldados mexicas que quedaban para defender la capital. En mayo de 1521, Cortés comenzó el asedio final de Tenochtitlán. No sería un asalto rápido sino un cerco metódico diseñado para estrangular a la ciudad. Sus bergantines controlaban el lago, cortando los suministros que llegaban por agua y destruyendo las canoas mexicas. 3 divisiones del ejército español y aliado cortaron las 3 calzadas principales. Decenas de miles de guerreros de Tlaxcala, Texcoco y otras ciudades aliadas rodearon Tenochtitlán. La ciudad estaba completamente aislada. Cuauhtémoc defendió la ciudad con valentía feroz. Los mexicas lucharon por cada calle, cada canal, cada edificio. Cuando los españoles avanzaban durante el día, destruyendo edificios y rellenando canales para que su caballería pudiera operar, los mexicas reconstruían las defensas durante la noche. Cortés se dio cuenta de que no podía tomar la ciudad sin destruirla completamente, así que ordenó que cada edificio capturado fuera demolido sistemáticamente. La batalla se convirtió en un horror de proporciones apocalípticas. La viruela continuaba matando a miles dentro de la ciudad. El hambre comenzó a apretar cuando los suministros se agotaron. No había agua potable limpia. Los cadáveres llenaban los canales, creando un hedor insoportable y propagando más enfermedades. Los españoles y sus aliados mostraban poca misericordia.
Las mujeres y niños que intentaban escapar eran capturados como esclavos. Los guerreros capturados eran ejecutados o entregados a los aliados indígenas para el sacrificio. Cuauhtémoc rechazó repetidas ofertas de rendición. Mientras hubiera un mexica vivo para luchar, la batalla continuaría. Y los mexicas lucharon con un coraje que impresionó incluso a sus enemigos. Sabían lo que estaba en juego. No solo su ciudad, sino su civilización completa, su forma de vida, sus dioses. Luchaban para defender todo lo que conocían y amaban. Pero la matemática brutal del asedio no podía ser negada. Los defensores estaban muriendo de enfermedad, hambre y combate más rápido de lo que podían ser reemplazados. Los españoles y sus decenas de miles de aliados indígenas recibían suministros y refuerzos constantemente. Lenta, inexorablemente, los atacantes comprimían el perímetro defensivo. Los mexicas fueron empujados de vuelta al distrito de Tlatelolco, luego a un área cada vez más pequeña del centro de la ciudad. El 13 de agosto de 1521, después de más de 75 días de asedio, Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa para continuar la resistencia desde tierra firme. Fue capturado por uno de los bergantines españoles. Cuando fue llevado ante Cortés, el joven emperador, con dignidad incluso en la derrota, le dijo según las crónicas que había hecho todo lo posible para defender su ciudad y su pueblo, y que ahora Cortés debía matarlo. Cortés, en un raro momento de respeto, se negó a ejecutarlo inmediatamente, aunque Cuauhtémoc sería torturado para revelar dónde estaba escondido el tesoro, y finalmente ejecutado años después. Con la captura de Cuauhtémoc, terminó la resistencia organizada. Los aproximadamente 40.000 sobrevivientes mexicas que quedaban en la ciudad arruinada, hambrientos, enfermos, traumatizados, se rindieron. Tenochtitlan, la ciudad que había sido la joya de Mesoamérica, era ahora un campo de ruinas. Sus templos estaban destruidos, sus palacios en escombros, sus canales llenos de cadáveres en descomposición. Cortés describió que no podían caminar por las calles sin pisar cadáveres. La caída de Tenochtitlan, en 1521, marcó el inicio del fin del imperio azteca, con la rendición o conquista de las ciudades mexicas restantes y el colapso del sistema tributario. La región sufrió una devastación demográfica, con una pérdida de entre el 80 y 90% de la población indígena en el siglo siguiente debido a las epidemias. Es crucial entender que no fue solo una victoria española, sino una guerra civil mesoamericana. Los españoles catalizaron y lideraron una coalición de pueblos indígenas como tlaxcaltecas y texcocanos que buscaban la destrucción del poder mexica. Estos aliados indígenas proporcionaron la mayor parte de los guerreros y recursos. La conquista fue posible por una combinación de factores: la superioridad militar española en ciertas áreas, la devastación de las enfermedades del Viejo Mundo, las divisiones políticas explotadas por Cortés y la parálisis inicial de Moctezuma. Más allá de lo militar, la caída fue un choque de cosmovisiones incompatibles. Se perdió una civilización entera, arte, ciencia, literatura, y la mayoría de los códices mexicas fueron destruidos. La visión de los vencidos atestigua este trauma cultural, que supuso la pérdida de la voz propia y la imposición de un nuevo orden. Sin embargo, la herencia mexica perduró, sobrevive en la lengua náhuatl y en el sincretismo cultural, como la reinterpretación de deidades en figuras cristianas, Virgen de Guadalupe, Tonantzin. La caída de Tenochtitlán interrumpió violentamente el desarrollo de la América precolombina, pero dejó una huella indeleble en la identidad de la región. Hoy, la Ciudad de México se extiende sobre las ruinas de Tenochtitlán. El Zócalo, la plaza principal, está aproximadamente donde estaba el Templo Mayor. El Palacio Nacional está donde estuvo el Palacio de Moctezuma. Y debajo de las calles modernas, los arqueólogos todavía están descubriendo los restos de aquella ciudad magnífica. Cada descubrimiento nos recuerda que debajo de nuestra modernidad yacen las capas de historia, tragedia y gloria de aquellos que vinieron antes. La caída de Tenochtitlán no es solo historia mexicana o latinoamericana, es historia humana, una historia de imperio y resistencia, de encuentro y conquista, de destrucción y supervivencia que continúa resonando en nuestro mundo moderno. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.